Ajá, digan. Ok, ok, perfecto. Bye. Entonces, ya comenzó la grabación. Vamos a seguir entonces con la parte. Vamos a continuar entonces con la nefrona. Ya digamos que esto es parte de la histología o la microscopía del riñón, ¿verdad? Y al tener claros estos componentes, luego vamos a comprender cómo es que ellos funcionan o actúan para cumplir con todas esas funciones del riñón. Muy bien. Entonces, las partes de la nefrona son dos principales: el corpúsculo renal y el túbulo renal. El corpúsculo renal, que es esta porción cilíndrica o, como decía en el video, con forma de cono, este corpúsculo renal está compuesto de dos partes. El glomérulo, que es la red de vasos sanguíneos, y la cápsula glomerular, es decir, la cápsula que recubre esa red, ¿verdad? Aquí en el corpúsculo renal se da la filtración del plasma. Luego tenemos los túbulos renales. Primero, el que continúa al glomérulo es el túbulo contorneado proximal. Luego tenemos este túbulo en forma de U que se llama asa de Henle. Entonces, como es en forma de U, tiene una rama descendente, que es pues, la que va hacia abajo, porque el líquido va en esa dirección hacia abajo, y una rama ascendente, ¿verdad? Que es la otra parte de la U, que es en la cual el líquido va hacia arriba. Después del asa de Henle está el túbulo contorneado distal. El túbulo contorneado distal. Y este túbulo contorneado distal va a desembocar en el túbulo colector. Y si ustedes ven, aquí se van uniendo muchos túbulos colectores y entonces se va formando los conductos papilares, ¿verdad? Los conductos papilares ya son conductos grandes y son los que drenan en los cálices menores, ¿verdad? Y acuérdense que el glomérulo, ¿verdad? El corpúsculo renal, que porque es todo, ¿verdad? El glomérulo y la cápsula glomerular, o sea, el corpúsculo renal y los túbulos contorneado y distal van a estar en la corteza del riñón. Si regresamos a la imagen, aquí no lo distinguimos tampoco, perdonen. Aquí, perdón, esta era. Entonces ustedes notan que el corpúsculo renal y los túbulos contorneados distal y proximal están en la corteza renal. Y si ustedes ven el asa de Henle y los túbulos colectores y papilares van a estar en la médula, ¿verdad? Hacia la pelvis renal. Ok. Ahora, ustedes pueden ver acá que hay dos tipos de nefronas. Noten esta nefrona. Esta es la nefrona cortical. Es del 80 al 85% de las nefronas del riñón. Entonces, ¿qué caracteriza a esta nefrona cortical? Que sus corpúsculos renales están, si ustedes notan, en la región externa de la corteza renal. Miren, sus corpúsculos están en la región externa de la corteza, casi que en el borde del riñón.
y tienen asa de Henle cortas. Tienen una asa de Henle corta y por eso van a estar solo en la región externa de la médula. Ahora, en el caso de las nefronas yuxtamedulares, que es del 15 al 20%, es esta nefrona que está aquí a la derecha, su corpúsculo renal está en la profundidad de la corteza, ¿verdad? En la parte más interna de la corteza, cerca de la médula, y tiene asa de Henle larga. Y otra característica de esta nefrona es que el asa de Henle en la rama ascendente, ustedes ven acá, esta es la diferencia, la rama ascendente posee una porción delgada, seguida de una porción gruesa. Entonces, rama ascendente delgada y rama ascendente gruesa, ¿verdad? Entonces, la luz es igual en ambas. Aquí la diferencia son las células que forman el epitelio de ese tubo, ¿verdad? Muy bien. Entonces, veamos la histología, de qué célula está compuesto el corpúsculo renal y luego los túbulos. Vamos primero a la histología del corpúsculo renal, ¿verdad? Estas células, pues son células epiteliales, pero que tienen ciertas características especiales, ¿verdad? Veamos primero la cápsula glomerular. La cápsula, dijimos, es lo que rodea al glomérulo. El glomérulo es la red, la cápsula es, como dice, el globo que lo rodea. Y está compuesta de dos capas. Una capa visceral, acuérdense que la capa visceral es la que está adherida al órgano. Entonces, en este caso, la capa visceral rodea el glomérulo y está compuesta por podocitos. Si ustedes ven aquí estas celulitas que son un poco más anaranjaditas, miren, son como pulpos, porque tienen estas como digitaciones que están rodeando el capilar. Miren, aquí está el núcleo de la celulita y aquí están las prolongaciones. Estas células anaranjaditas son parte de la capa visceral de la cápsula de Bowman. Estas células se llaman podocitos, miren, se llaman podocitos. Y las prolongaciones se llaman pedícelos, porque son, dice, prolongaciones como forma de pie. Y rodean a la capa simple del endotelio. Ustedes pueden ver aquí el vaso sanguíneo está cortado. El endotelio es una celulita pavimentosa. Entonces, sobre estas celulitas externamente están los podocitos, ¿verdad? Ahora, la capa parietal es la capa que reviste la pared. Es esta blanquita que está acá. Esta es la capa parietal, aquí la tenemos señalada. Esta es epitelio pavimentoso simple y es la pared externa de la cápsula, ¿verdad? Y entre las dos capas, entre los podocitos y el epitelio pavimentoso, está este espacio, que se llama espacio capsular o espacio de Bowman. Y en este espacio es donde se filtra el líquido. O sea, que el líquido sale de los vasos sanguíneos, atraviesan los podocitos y llega a este espacio. Y de este espacio luego se va al túbulo, ¿verdad? Muy bien. Entonces, aquí tenemos otra imagen, ¿verdad? Podemos ver cómo el podocito, que es el verde, ¿verdad?, rodea el epitelio
¿verdad? Con sus pedicelos. Entonces tenemos el endotelio, que es el epitelio del vaso sanguíneo, y luego tenemos la membrana basal del endotelio y luego los pedicelos. Aquí tenemos el podocito, ¿verdad? El núcleo del podocito, y ahí tenemos los pedicelos. Ya vamos a ver que estas estructuras, el endotelio, la membrana y los pedicelos, son las estructuras que atraviesan las sustancias filtradas. Entonces, esta es la membrana de filtración glomerular, pero esto ya lo vamos a ver porque acordémonos, en el glomérulo es donde se filtra la sangre. Muy bien. Ahora veamos la histología del túbulo renal y el túbulo colector. Aquí este cuadro es similar al que tenemos en tórtora. En el túbulo contorneado proximal son células cúbicas simples con un borde en cepillo prominente, con microvellosidades en su superficie apical. Entonces ustedes pueden ver hacia la luz del tubo están estas microvellosidades prominentes. Por eso es que en las fotografías o en las microfotografías, la luz de este conducto se ve bien escasa, ¿verdad? Por esas microvellosidades de la superficie. ¿Para qué están esas microvellosidades? Porque aumentan la superficie de la, en este caso, absorción y secreción. Acuérdense que aquí a los túbulos ya pasa el plasma filtrado. Entonces, ese plasma filtrado es el que se va a convertir en orina. Entonces, en esta sección, que es la sección que recibe el plasma, es necesario que se dé la mayor cantidad de reabsorción de sustancias que deben ser reabsorbidas, ¿verdad? Entonces, por eso las microvellosidades aumentan esa superficie a través de las cuales las sustancias pueden ser reabsorbidas, ¿verdad? Luego tenemos que el segmento del asa de Henle, ¿verdad? La rama descendente del asa de Henle y la primera parte del rama ascendente, que es la delgada, están compuestas de epitelio pavimentoso simple, ¿verdad? La rama delgada del asa de Henle es epitelio pavimentoso simple y la porción ascendente gruesa es epitelio cúbico simple o cilíndrico bajo, que es este que tenemos acá, ¿verdad? Y hay una estructura que se forma al final del túbulo contorneado distal cuando este túbulo pasa cerca de la arteriola aferente. Perdón, es la porción final de la rama ascendente del asa de Henle y que luego da inicio al túbulo contorneado distal, en esta zona de acá, ¿verdad? Aquí hay una sección en la cual unas células cilíndricas, estas células cilíndricas del tubo, forman la mácula densa. Entonces, ustedes pueden ver acá estas células cilíndricas diferentes, forman la mácula densa y se adhieren a las paredes de la arteriola aferente y eferente también. Estas paredes de la arteriola tienen fibras musculares lisas modificadas que se llaman células yuxtaglomerulares. Estas que están acá, o sea, ya no son fibras musculares, sino que son células yuxtaglomerulares. Entonces, juntos, la mácula densa con las células yuxtaglomerulares forman el aparato yuxtaglomerular. Este ayuda a regular la presión arterial dentro de los riñones, ¿verdad? Dentro de los riñones es el aparato yuxtaglomerular. Ahora, algo de lo que no hemos hablado aquí son estas células amarillitas.
Estas células amarillitas que las vamos a ver más adelante, miren, están entre el glomérulo, entre la red de los vasos sanguíneos y aquí entre la arteriola aferente y eferente. Estas células son las células mesangiales y que ya vamos a ver que estas células ayudan a aumentar o a disminuir la superficie de filtración. Ya lo vamos a ver más adelante en la forma en la que se regula el glomérulo. Ok, y en el túbulo colector, hay dos tipos de células. Tenemos las células principales y las células intercaladas. Las células principales, que son las que tienen los receptores para la hormona antidiurética y para la aldosterona, ¿verdad? Y las células intercaladas participan en el pH sanguíneo, en la homeostasis del pH sanguíneo, ¿verdad? Las intercaladas. Aquí no diferencia en este esquemita, pero Tórtora pone la célula intercalada con microvellosidades y la célula principal sin microvellosidades, ¿verdad? Y en el caso de los túbulos colectores están revestidos de epitelio cilíndrico simple, que ese lo vemos en el laboratorio. Entonces, este tejido, las nefronas, dice que las celulitas de las nefronas permanecen constantes desde el nacimiento, ¿verdad? No son como los epitelios que van sustituyéndose a cada momento, ¿no? ¿Verdad? Sino que estas ya con las que nacimos son con las que va a trabajar el riñón durante toda nuestra vida, ¿verdad? Las cuales vimos que trabajan con una capacidad increíble porque hay personas que pueden vivir solo con un riñón, ¿verdad? Pero que realmente si esta se va siendo afectada y va disminuyendo, o sea, como vimos en el video, al final lo único que puede ayudar a la persona es un trasplante de renal. Entonces, viendo las generalidades de la fisiología renal, ¿verdad? Y haciendo esa relación, ¿verdad? De las porciones de la nefrona para producir la orina, la nefrona y los túbulos desarrollan 3 procesos básicos. El primer proceso es la filtración glomerular. Miren, está aquí en el glomérulo y miren de dónde hacia dónde va el líquido filtrado, el plasma filtrado. Va de la sangre hacia el glomérulo. Es la filtración glomerular. Allí va agua y la mayor parte de solutos del plasma vimos que pueden atravesarlos todos menos las células grandes y las proteínas grandes. Esas no lo atraviesan, ¿verdad? Y entonces ahí se filtra. Y luego ese líquido pasa al túbulo renal, ¿verdad? En el túbulo renal se da lo que es la reabsorción tubular. A medida el líquido va pasando, si ustedes ven, los electrolitos y el agua salen del túbulo para ingresar a la sangre, ¿verdad? Eso es el proceso de reabsorción, porque vuelven a estar, porque salieron de la sangre y vuelven a entrar a la sangre, por eso es reabsorción. Diferente es lo que se realiza en el intestino, en el estómago, ¿verdad? Que esa es absorción, porque esas son moléculas nuevas que nosotros ingerimos. Y la secreción tubular es que van a haber sustancias que ustedes ven que va hacia el líquido tubular. Aquí vemos el potasio, que va hacia el líquido tubular. Así hay otras sustancias que entran al líquido tubular desde la célula hacia el líquido tubular para que sean expulsados con la orina. Ahí está la secreción de desechos, de fármacos y de compuestos iónicos en concentraciones excesivas, ¿verdad?
Muy bien, con esto terminamos lo que es esta guía, pero como en este día vamos a ver dos guías, ¿verdad? Entonces vamos a continuar con lo que es la guía 19. ¿Verdad? Precisamente, ¿verdad? Las generalidades de la fisiología renal. Entonces vamos a ver cómo se da cada uno de los procesos. Ya los hemos mencionado, que son filtración, reabsorción y secreción. Que la filtración se da en el glomérulo y la reabsorción y la secreción se dan en el túbulo. Entonces hablemos de la filtración glomerular. Entonces el líquido que entra al espacio glomerular, ¿verdad? A partir de los vasos sanguíneos se va hacia el espacio glomerular. Ese se llama filtrado glomerular. Tiene un volumen diario al día, son 150 y 180 litros en mujeres y hombres. O sea, 150 litros en mujeres, 180 litros en hombres. Pero de estos 150 o 180 litros que se filtran, el 99% es reabsorbido. ¿Tá? Entonces, de esta manera solo quedan de 1 a 2 litros que se convierten en orina. ¿Verdad? Eso es lo que nosotros expulsamos al día. ¿Verdad? Entonces, ¿cuáles son los factores que favorecen la filtración glomerular? Primero que la barrera que debe de atravesar el filtrado, eso favorece la filtración, ¿verdad? Esta es la membrana de filtración, ¿verdad? Es una configuración, dice, tipo sándwich, ¿verdad? Que permite la filtración de agua y solutos pequeños e impide que se filtre la mayor parte de las proteínas del plasma, las células sanguíneas y las plaquetas, ¿verdad? Las sustancias que se filtran en la sangre atraviesan entonces 3 barreras. Y el otro factor que favorece la filtración es la presión neta de filtración. Vamos a ver primero la membrana y después la presión. En el caso de la membrana de filtración, dijimos que está formada por 3 capas, ¿verdad? La primera es la capa de las células endoteliales, la amarillita que ustedes ven acá en el dibujito, ¿verdad? Estas células endoteliales, acá, son especiales, son bastante permeables porque tienen estos poros. Estos poros miden entre 0.07 y 0.1 micras de diámetro. Y este tamaño le permite a todos los solutos del plasma salir, menos las células sanguíneas y las plaquetas, ¿verdad? Y aquí es donde nos menciona que en medio de los capilares, de las células mesangiales, y que ya vamos a ver que estas ayudan a regular la filtración glomerular. Solo que aquí en este caso, en este dibujito específico, no está diagramado lo que es las células mesangiales, ¿verdad? Creo que, ay no, ninguno de estos pone las células mesangiales, lo siento, solo está el que teníamos de la presentación anterior. Okay. Allí la otra parte de la membrana de filtración es esta celestita que es la lámina basal. Acuérdense que todo endotelio, todo epitelio tiene una lámina basal, que es material que no es celular, ¿verdad? Donde está, que son fibras pequeñas de colágeno, proteoglucanos y glucoproteínas, ¿verdad? Y que como está
cargado negativamente, entonces eso va a evitar que pasen las proteínas del plasma que también tienen carga negativa, ¿verdad? Porque lo que son de mismo signo, pues se repelen. Y la otra parte de la membrana de la filtración son los pedícelos o los semipiés, ¿verdad? Que van, o mini pies sería, ¿verdad? Que van desde cada podocito y envuelven los capilares glomerulares. Ahí ven ustedes que son extensiones de los podocitos y envuelven el capilar. Ahora, los espacios entre los pedícelos son las hendiduras de filtración. Ustedes ven que hay espacios entre los pedícelos, pequeños espacios. Entonces esa es la hendidura de filtración. Pero hay una membranita delgada. Hay una membranita delgada, que es esta que está aquí, esta moradistía, que se extiende a lo largo de cada hendidura y permite el pasaje de moléculas menor a 0.007 micras. Entonces pasa sustancias como agua, glucosa, vitaminas, aminoácidos, proteínas plasmáticas muy pequeñas, amoníaco, urea y iones. Y menos del 1% de la albúmina lo puede atravesar, porque ella ya es muy grande, ¿verdad? Ustedes pueden ver, entonces, ustedes han visto un examen general de orina que les hayan hecho, ¿verdad? Ahí, dependiendo de lo que tienen, pero si ustedes ven que se busca si hay proteínas, si hay glóbulos rojos, si hay glóbulos blancos, porque la presencia de estos podría indicar una anormalidad en el funcionamiento del riñón. Si hay cilindros, ¿verdad? Que algunos de estos cilindros ya pueden ser de proteínas, que a veces se dan en el caso de que hay fiebres muy altas, ¿verdad? Que porque proteínas pasan hacia la nefrona y entonces se hacen como pequeños tubitos. Muy bien, entonces el principio de la filtración es que se usa la presión para obligar a salir el líquido. Ustedes, si ya han colado algo, ya sea que hayan colado con manta o en otro tipo de colador, a veces para que termine de salir toda el agüita, con una cuchara aplastamos, ¿verdad? Lo que está dentro del colador para que saque el líquido por el otro lado. Entonces igual pasa en el cuerpo. Hay una presión que se genera para que el líquido salga, ¿verdad? Pero aparte de esa presión, que es la que vamos a ver más adelante, vemos que hay algo más, hay otros aspectos que favorecen la filtración. Uno, que los capilares son largos y extensos. Entonces, como vemos que aquí está enrollado, pero al final es un capilar largo, una superficie larga a través de la cual se da la filtración. Luego que esta membrana, aunque está compuesta de 3 partes, pero que es delicada y porosa, ¿verdad? Dice que los capilares son 50 veces más permeables que los de los demás tejidos y su espesor solo es de 0.1 micra. Y lo otro es que la presión del glomérulo es alta. ¿Por qué? Porque la arteriola aferente es más grande que la arteriola eferente. Ustedes pueden ver aquí la diferencia. Entonces es como pasar de una calle de 4 carriles a una calle de 2 carriles, ¿verdad? Entra un gran montón de carros, pero salen pocos. Entonces, ¿qué es lo que sucede en la zona intermedia? Se da un congestionamiento, ¿verdad? Ahí hay presión. Entonces, eso es lo que sucede en el glomérulo. Entonces, veamos en sí cuáles son los valores de la presión neta de filtración. Y es que la filtración depende de 3 presiones. Una
una presión que favorece la filtración y dos presiones que se oponen, ¿verdad? Entonces, la presión hidrostática sanguínea glomerular, presión hidrostática sanguínea, entonces es la presión del líquido de la sangre dentro del glomérulo. Esta presión mide 55 milímetros de mercurio. Entonces, esta es la presión que impulsa el líquido a que salga del glomérulo hacia la cápsula, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es la presión que trae la sangre que viene de la arteriola aferente, ¿verdad? Muy bien. Ahora hay dos presiones que se oponen. Una es la presión hidrostática capsular, o sea, la presión del líquido dentro de la cápsula. O sea, el líquido que ya salió ejerce cierta presión, ¿verdad? Como quien dice, hey, tranquilo, ¿verdad? Para que evitar salir, porque ya hay líquido aquí que tiene que ir pasando poco a poco por el túbulo, ¿no? Entonces, esa presión hidrostática capsular es de 15 milímetros de mercurio. Pero esta tiene otra presión también que se opone, que es la presión coloidosmótica sanguínea. ¿Esta cuál es? La presión de los solutos de la sangre. Los solutos que van en la sangre dentro del glomérulo que dicen, hey, no nos dejen sin agua, ¿verdad? Entonces, esa presión es de 30. Entonces, veamos, ¿cómo sabemos cuál es la presión neta? ¿Cuál es la fuerza hacia dónde impulsa el líquido? Va, entonces dijimos, esta promueve la salida, 55. Pero a 55 debemos restarle 15. Llegamos a 40. Y a esos 40 le restamos esta otra presión que son 30. Entonces, ¿cuánto nos queda? 10 milímetros de mercurio. Entonces, mientras la presión de la sangre, mientras la presión o la fuerza con la que llega la sangre al glomérulo es de 55, entonces eso mantiene una presión positiva de salida de 10 milímetros de mercurio. Esta es la fuerza neta que hace que el líquido salga del glomérulo, ¿verdad? Entonces es necesario mantener esa filtración. Así, con esa fuerza, la filtración glomerular en el adulto es de 125 ml por minuto en los hombres y 105 ml por minuto en las mujeres. Esa es la tasa de filtración glomerular, que es la cantidad de filtrado glomerular que hay en todos los corpúsculos renales, en los dos riñones por minuto, ¿verdad? Todo el líquido que hay en todos los corpúsculos en los dos riñones por minuto. Entonces eso nos lleva a que sean 150 y 180 litros al día. Ahora, ¿qué sucede si esa tasa aumenta o disminuye? Si esta tasa es muy alta, entonces el líquido pasa tan rápido que no se van a reabsorber sustancias que es necesario que se reabsorban y se pierden por la orina, ¿verdad? Si la tasa disminuye, entonces lo que puede suceder es que van a reabsorberse sustancias que se necesitan ser excretadas, ¿verdad? Entonces, es necesario que la presión de filtración neta se mantenga para que la reabsorción y la secreción pueda ser adecuada, ¿verdad? Y lo otro es que, por ejemplo, si hay un descenso de la presión hidrostática por hemorragia,
por diarrea y esta fuerza, esta presión baja a 45, ¿qué sucede? Si esta presión baja a 45, las otras dos presiones la anulan porque suman 45, ¿verdad? Entonces no habría nada de filtración. Ese sería el problema, no habría nada de filtración. Entonces, ¿qué sucede con todas las sustancias tóxicas? Quedan en el interior de la sangre, ¿verdad? Y eso puede afectar, ¿verdad? Muy bien. Ahora, hay diferentes mecanismos que regulan la filtración glomerular. Y estos actúan haciendo dos ajustes. Uno, ajustando el flujo sanguíneo adentro y afuera del glomérulo. La cantidad de sangre y la velocidad y la cantidad de sangre que entra y sale del glomérulo. Y la otra forma es adaptando las superficies disponibles de los capilares glomerulares para la filtración. Que ya vamos a ver cómo es que se da, ¿verdad? Y para lograr eso se hacen tres formas. La autorregulación renal, o sea, el mismo riñón tiene la capacidad de regular la tasa de la filtración. Luego, la regulación neuronal, que ya dijimos, que es a través del sistema simpático. Y también tenemos la regulación hormonal, ¿verdad? Entonces, en el caso de la autorregulación, hay dos mecanismos. El mecanismo miogénico y el de retroalimentación tubular. El mecanismo miogénico es el mecanismo producido por el músculo. ¿Cuál músculo? Son las fibras musculares lisas en las paredes de la arteriola aferente. Entonces actúan las fibras musculares lisas de la arteriola aferente. ¿Qué es lo que hacen estas fibras? Cuando la presión arterial sube, entonces la tasa de filtración va a subir, porque la sangre viene con más fuerza, hay más filtrado, ¿verdad? Entonces, como la presión arterial sube, las paredes de la arteriola se distienden, ¿verdad? Se estiran. Entonces, ¿qué es lo que hacen las fibras? Al detectar ese estiramiento, es decir, que la fibra se estiró porque llegó una gran cantidad de sangre, entonces las fibras inmediatamente responden y se contraen. Así reducen el flujo sanguíneo renal y la tasa desciende, ¿verdad? Ahora, si la tensión arterial disminuye, entonces las fibras musculares lisas están menos estiradas. Entonces lo que hacen es que estas células se relajan o se dilatan, ¿verdad? Entonces al relajarse el vaso sanguíneo se ensancha, entonces eso permite mayor llegada de sangre y así la tasa de filtración se eleva. Este mecanismo es inmediato, es en pocos segundos que se produce. El otro factor de la autorregulación es la retroalimentación túbulo-glomerular. Y esto es parte porque actúa la mácula densa y de los túbulos renales, ¿verdad? Entonces produce esta mácula densa, envía señales al glomérulo para retroalimentación. Entonces, ¿qué sucede? Si hay una tasa de filtración alta porque se eleva la tensión arterial, entonces el líquido fluye con mayor rapidez por los túbulos. Le da toda la vuelta y el líquido llega más rápido a la mácula densa. Y la mácula densa detecta que hay solutos que no se han podido absorber porque el líquido pasa muy rápido. Es como que la cinta esté pasando más rápido, entonces no se puede volver a ingresar a la sangre estos iones que deben ingresar. Entonces las células de mácula densa liberan óxido nítrico, ¿verdad? En las células
no, perdón, detectan este aporte de sodio y cloro e inhiben la liberación de óxido nítrico. Entonces las arteriolas se contraen cuando el nivel de óxido nítrico disminuye. Entonces, si la arteriola aferente se contrae, pues va a fluir una menor cantidad de líquido hacia el glomérulo y la tasa de filtración disminuye a lo normal, ¿no? Muy bien. Ahora, en el caso de la regulación neural, por la división simpática del sistema nervioso autónomo, es que actúa sobre la arteriola aferente. Ahí hay muchos receptores alfa 1 para la adrenalina. Dice que con una estimulación simpática moderada, la arteriola aferente y la eferente se contraen en el mismo nivel. Entonces disminuye la cantidad de flujo que entra al glomérulo y que la que sale. Entonces disminuye la tasa de filtración glomerular. Y si la estimulación simpática, pero si dice que si es moderada, pues la tasa de filtración disminuye, pero poco. Pero si la estimulación simpática ya es más intensa, como en el ejercicio, en la hemorragia, entonces la contracción es más por la arteriola aferente. Entonces así el flujo sanguíneo hacia el glomérulo disminuye y disminuye por tanto la producción de orina. Y en el caso de la regulación hormonal se da por la angiotensina 2. Este es un vasoconstrictor, ya lo dijimos, ¿verdad? Que va a constriñir la arteriola aferente y la eferente, entonces disminuye la tasa. La otra hormona es el péptido natriurético auricular. Este péptido lo libera el corazón. Y el corazón lo libera cuando la aurícula del corazón se distiende mucho porque le llega mucha sangre. ¿Eso qué quiere decir? Ha aumentado el volumen sanguíneo, probablemente por una alta ingesta de líquidos. Entonces el corazón libera el péptido natriurético atrial y este llega a relajar las células mesangiales del glomérulo. Entonces, como las células mesangiales que están en el glomérulo están relajadas, entonces hay una mayor superficie de filtración del glomérulo disponible. Entonces hay más filtrado y por lo tanto hay mayor producción de orina. Entonces el péptido natriurético atrial aumenta la tasa de filtración y la angiotensina 2 disminuye la tasa de filtración. Ok, entonces ahora debemos ver los mecanismos de reabsorción y secreción tubular, cómo se van dando en cada segmento del túbulo. No sé si quieren un receso o continuamos para terminar la guía. Continuemos, Lee. Continúe. Ya vamos a terminar. Ok, muy bien. Lee, que le tenía una pregunta. Sí, Entonces la dígame. vasoconstricción va a disminuir el flujo sanguíneo, ¿verdad? Así y la es. vasodilatación lo va a aumentar. Así es. ¿Verdad? Y si hay Gracias. menos flujo, por lo tanto hay menos filtrado. Y eso reduce la tasa de filtración. Muy bien. Ahora veamos qué es lo que se va reabsorbiendo o secretando. Acuérdense que el término de reabsorción es que regresa la mayor parte del agua que se filtró y la mayoría de solutos a la sangre para mantener el equilibrio iónico y el agua. Y el término de la secreción es que se transfieren sustancias desde la sangre y las células del túbulo hacia el líquido tubular para mantener el pH sanguíneo y eliminar las sustancias del organismo. ¿Qué sustancias deben ser reabsorbidas? El agua, la glucosa, los aminoácidos, la urea, los iones, las proteínas pequeñas. Hay un cuadro en Tórtora, el cuadro 26.3 en la página 1082, en donde dice que, por ejemplo, de los 180 litros de agua que son filtrados, 178, 179 deben de ser reabsorbidos, entonces se excreta solo de 1 a 2.
de los 2 gramos de proteína que se filtran, 1.9 debe ser reabsorbido. Entonces, 0.1 gramo puede ser excretado. De los iones de sodio, 579 gramos son filtrados y deben de reabsorberse 575, es decir, solo 4 gramos que pueden ser excretados al día, y así les muestra cada sustancia. Por ejemplo, la glucosa, de 162 gramos filtrados, deben de reabsorberse 162 gramos. O sea que de glucosa no debe de salir a través de la orina. En el caso de la creatinina, que es una sustancia tóxica, se filtra 1.6 gramos y esa no debe de ser reabsorbida ningún gramo, ¿verdad? En el caso de la urea, de los 54 gramos, 24 son reabsorbidos, 30 son excretados, ¿verdad? Entonces así cada sustancia. Y aparte de eso, el riñón también tiene que secretar sustancias como fármacos o algunos compuestos de alimentos que no son procesados, ¿verdad? Y la función de la secreción, los iones pueden ser, los iones secretados son el hidrógeno, el potasio y el amonio, ¿verdad? Los fármacos como la penicilina. Ok. También a través de la orina se pueden detectar ciertas hormonas, como la eritropoyetina, la hormona gonadotropina coriónica humana, que son la hormona que se detecta en la orina para hacer el examen de embarazo, ¿verdad? Porque es la hormona que secreta la placenta. Entonces, esta se puede detectar en la orina, y así también otras hormonas como las anfetaminas, al caso de los deportistas, o se puede también detectar alcohol o marihuana, cocaína o heroína. Veamos entonces, para comprender la secreción o la filtración, debemos comprender que en las células tubulares hay una parte de las células, ¿verdad?, que da hacia la luz del túbulo, por donde va a pasar la orina. Esa es la membrana apical, es esta que vemos aquí con microvellosidades, la membrana apical. Y la otra parte de la membrana, en donde está una célula adyacente a la otra, y la que da hacia los vasos sanguíneos, esa es la membrana vasolateral, porque es hacia los lados y la cara inferior, que es la que entraría en contacto con los vasos sanguíneos. Entonces, estas membranas, estas secciones de las membranas tienen redes. Entonces, no hay paso de receptores o de poros, ¿verdad? O de canales. Son diferentes los que hay en la membrana apical y los de la membrana vasolateral, ¿verdad? Porque miren, este receptor que está aquí introduciendo la glucosa y el sodio no es el mismo por el cual salen a través de la otra membrana. Entonces, las sustancias pueden pasar a través de 2 vías, 2 canales, por así decirlo. Puede filtrarse mediante un proceso pasivo, que es la reabsorción paracelular. Pasa en medio de las 2 celulitas, como por ejemplo aquí vemos el agua. O el otro proceso por el cual puede reabsorberse la sustancia es la absorción transcelular, es decir, que atraviesa la célula, como aquí en el caso de la fructosa, ¿verdad? Es la reabsorción transcelular porque va a través de la célula. El otro detalle son los mecanismos de transporte, ¿verdad? Entonces,
Acuérdense que los mecanismos de transporte son los canales iónicos o las bombas que son necesarias para que los iones vayan de un lado a otro a través de la membrana. Entonces, la mayoría de estos mecanismos tienen que ver con el sodio. Entonces, el sodio permite que las demás sustancias puedan moverse. Como en el caso de la glucosa, vemos que se mueve junto con el sodio. Y esto se puede mantener porque las células siempre tienen una baja concentración de sodio en el citosol. Y esto se da por la bomba sodio-potasio que está en las membranas vasolaterales. Entonces ustedes pueden ver acá que en la membrana vasolateral, miren, el sodio sale hacia la sangre. Entonces el sodio es utilizado para movilizar otras sustancias, pero el sodio siempre es escaso en el citosol por la bomba sodio-potasio, ¿verdad? Y dice que la cantidad de ATP de la bomba sodio-potasio de los túbulos renales es el 6% de consumo de todo el cuerpo en reposo. Recordemos también que los mecanismos de transporte pueden ser transporte activo primario, que es donde utiliza la energía directamente a través de la molécula de ATP, como la bomba sodio-potasio. El transporte activo secundario, que es que la energía más almacenada en el gradiente de un ion ayuda a movilizar otro ion. Entonces no utilice el ATP, sino que la energía de un ion, en este caso puede ser el gradiente del sodio. Y que en este transporte activo secundario se pueden dar los cotransportadores o intercambiadores, es decir, que movilizan dos sustancias o varias sustancias en una sola dirección. Por ejemplo, el sodio y potasio y 2 iones de cloro, todos se mueven en una sola dirección. Y también están los contratransportadores, es que movilizan las sustancias en direcciones opuestas, o sea que una va para un lado y otra va para el otro, ¿verdad? Entonces, así se movilizan las sustancias. Y por supuesto, ¿verdad? Estos transportes tienen un límite por la cantidad de transportadores que tiene la membrana. Ahora, en el caso del agua, el agua se va a mover a través de la osmosis, ¿verdad? Y sumergidos en el agua hay algunos solutos. Entonces, en el caso del agua, el 90% es reabsorción de agua obligatoria. Ese es el agua que sigue los solutos de manera obligada. Si los solutos entran a la célula y luego a la sangre, el agua debe de pasar y llegar a la sangre. Y así se absorbe el 90% del agua. Ahora, hay un 10% de agua que se debe de reabsorber y esto es agua facultativa. Ese 10% que son de 10 a 20 litros al día va a depender según las necesidades del cuerpo. Esta reabsorción de agua depende mucho de la hormona antidiurética y se lleva a cabo en los túbulos colectores. Entonces ya dijimos que si no tenemos liberación de hormona antidiurética, podemos sacar esos 20 litros de agua al día, ¿verdad? Pero al haber una liberación normal de la hormona antidiurética, pues entonces solo excretamos de 1 a 2 litros de agua al día y va a depender según las necesidades, la manera en la que se excrete, ¿verdad? Ok, entonces una vez que el líquido filtrado se transforma en líquido tubular, es cuando entra en el túbulo contorneado proximal. Y a medida el líquido va pasando por el túbulo contorneado proximal, entonces su composición va cambiando. Entonces dejamos ahorita en el túbulo contorneado proximal, ¿ok?
¿Qué es lo que se da en el túbulo contorneado proximal? Aquí se va a reabsorber la mayor parte de solutos y el agua del líquido filtrado. Se reabsorbe el 65% de agua. Vamos a ver, no. 65% de agua, el sodio y el potasio filtrado, el 100% de la mayoría de solutos orgánicos filtrados. De ahí estamos hablando de glucosa, aminoácidos. Y también el 50% de cloruro filtrado, el 80 al 90% del bicarbonato, 50% de la urea, calcio, magnesio y fosfatos filtrados, una cantidad variable. Muy bien, entonces la mayoría de solutos y de agua deben de ser reabsorbidos. ¿Y cómo lo hace? La mayoría está relacionada con el ion sodio. Entonces, los solutos se reabsorben junto con el sodio. ¿Utilizando qué? Pueden ser cotransportadores. Entonces, si ustedes notan aquí en el primer esquema, tenemos aquí este cotransportador. Entonces, si ustedes ven, se utiliza el gradiente del sodio, dos moléculas de sodio que van a entrar debido a su gradiente de concentración y con él se une una molécula de glucosa. El sodio sale por la bomba sodio-potasio, pasa al líquido intersticial y luego a la sangre, y la glucosa pasa a través de un canal. Igual que como este ejemplo de la glucosa, así también pasan los aminoácidos, el ácido láctico, las vitaminas hidrosolubles y otros nutrientes con los cotransportadores de sodio, ¿verdad? Pero también se da otros cotransportadores presentes en el túbulo contorneado proximal que captan el ion fosfato y sulfato, los aminoácidos y el ácido láctico, igual que la glucosa, ¿verdad? Pero hay otro proceso también. Este proceso es de contratransportador. Entonces, aquí, en este caso, en este contratransportador, si ustedes notan, ingresa el ion sodio, pero sale un ion hidrógeno, ¿verdad? Entonces, así se secretan esos iones hidrógeno hacia el líquido tubular. Ahora, ¿cómo hacen las células, el túbulo contorneado proximal, para formar este ion hidrógeno para que se pueda absorber el sodio, ¿verdad? Para mantener ese contratransportador. Entonces se da esta reacción. Miren, el CO2 se une con el agua a través de esta enzima que es la anidrasa carbónica y forma el ácido carbónico. Luego este ácido carbónico se disocia en ion hidrógeno y ion bicarbonato. El bicarbonato es absorbido en la sangre y el ion hidrógeno sirve para el contratransportador, y así se libera un ion hidrógeno al líquido tubular y el sodio es absorbido, ¿verdad? Aquí tenemos la reacción. El CO2 más el agua, que es H2O, a través de la anidrasa carbónica. Así es como se forma el ácido carbónico, que es un ácido volátil, ¿verdad? Y esta se disocia luego en ion hidrógeno y bicarbonato. Así se absorbe el bicarbonato y el sodio, ¿verdad? Y como el sodio se moviliza hacia el interior, pues el agua lo sigue, ¿verdad? Entonces así, por cada hidrógeno secretado hacia el líquido tubular del túbulo contorneado proximal, se reabsorbe una molécula de bicarbonato y una de sodio, ¿verdad? Y toda la reabsorción de estos solutos
¿verdad? Luego produce la ósmosis del agua. La ósmosis del agua. Solo aquí este detalle. Que en el líquido tubular, para ser filtrado, para equilibrar la acidez, ¿verdad? Del líquido tubular, aquí el hidrógeno secretado se va a reaccionar con el bicarbonato que va dentro del líquido tubular. Entonces, si ustedes ven, pasa lo mismo, solo que al revés, porque es una reacción reversible. Entonces, el hidrógeno filtrado se une con el bicarbonato a través de la anhidrasa carbónica, forman el ácido carbónico, el cual se disocia en agua y CO2. Pero si ustedes notan, como este CO2 es el que puede ingresar porque es liposoluble, es un gas, ¿verdad? Entonces, este CO2 es el que en el interior de la célula, ¿verdad? A través de la anhidrasa carbónica se une con el agua, forma ácido carbónico y se excreta el ion hidrógeno y el bicarbonato es absorbido. Entonces, miren, el bicarbonato que estaba en el líquido tubular llega a ser absorbido hacia la sangre y también el sodio. ¿Y qué sucede con el hidrógeno? Pues este es el que va quedando en el líquido tubular. Entonces, como todos los solutos van pasando a la sangre y la osmolaridad va disminuyendo, entonces el agua tiene también que filtrarse por ósmosis, ¿verdad? Entonces, si el agua se moviliza, entonces hay salida de agua, disminuye la osmolaridad del líquido tubular, entonces también estos solutos que pueden difundir pasan hacia la sangre, ¿verdad? Permítanme, jóvenes. Perdón, jóvenes. Muy bien, entonces, si el agua fluye por ósmosis hacia los capilares sanguíneos, todos los solutos, por el cambio de la osmolaridad, también deben difundir, ¿verdad? Por los gradientes electroquímicos. Entonces, así el agua y los solutos difunden hacia la sangre. Y luego que al difundir el cloruro, que es negativo, entonces vuelve al líquido intersticial negativo, entonces eso permite la reabsorción de cationes o iones positivos, ¿verdad? Entonces, al aumentar la osmolaridad en el líquido intersticial, el agua del líquido tubular tiene que movilizarse, ¿verdad? O sea, si aquí aumenta la concentración de solutos, el agua se mueve. Y si aquí disminuye la concentración de solutos por el ingreso del agua, pues los solutos se mueven, ¿verdad? A modo de tener un equilibrio osmótico. Ahora, ¿a través de qué poros se movilizan las moléculas de agua en esta sección del túbulo contorneado proximal?
son a través de los poros de aquaporina 1. Estos están al final del túbulo contorneado proximal y en la rama descendente del asa de Henle. Entonces este es un canal de agua que permite la movilización en la membrana apical y vasolateral aquaporina 1. Esto es importante que ustedes lo recuerden, porque esto es lo que permite el movimiento del agua obligada, ¿verdad? Que debe de movilizarse debido a los cambios en la osmolaridad del líquido intersticial. Ahora, ¿qué sustancias son secretadas? Las sustancias secretadas son el amoníaco, que es un producto de degradación de los aminoácidos, es transformado en el hígado a urea, que es un compuesto menos tóxico, pero ambos deben de ser eliminados por la orina y por secreción en el túbulo contorneado proximal. También hay cierta cantidad de estos productos que se secretan por las células del túbulo contorneado proximal y ellas mismas pueden producir cierta cantidad de urea adicional por la desaminación del aminoácido glutamina y generando así bicarbonato de sodio, ¿verdad? El amonio se une con rapidez a un hidrógeno y el amoníaco se une rápidamente con un ion hidrógeno y se convierte en amonio, ¿verdad? Y así luego este amonio pues es secretado. Muy bien, entonces esto es lo que sucede en el túbulo contorneado proximal. Ahora veamos la otra porción, que es el asa de Henle. Aquí el flujo de líquido es de 40 a 45 milímetros por minuto. Ya disminuyó porque el 65% de agua, ¿verdad? Ya fue reabsorbida. Y la concentración es muy distinta, los solutos es muy distinto a lo que es el filtrado glomerular, porque ya todos los compuestos orgánicos como glucosa, aminoácidos y otras sustancias ya no están presentes, ¿verdad? Entonces en el asa de Henle, ¿qué se absorbe? Se reabsorbe, del 20 al 30% del sodio, el potasio y el calcio. También se reabsorbe del 10 al 20% del bicarbonato, 35% del cloro y el 15% de agua. Una cantidad variable también de calcio y magnesio filtrados. Ahora, aquí en este caso, este 15% de agua no se va a acoplar a los solutos. ¿Por qué? Porque en esta porción del asa de Henle no se absorbe agua, ¿verdad? Entonces, ahí se da una regulación independiente, ¿verdad? De la reabsorción de solutos y de agua. Entonces, la porción ascendente gruesa presenta en su membrana apical este cotransportador que vemos acá, que reabsorbe un ion sodio, un ion potasio y 2 cloruros. El sodio llega a la sangre por la bomba sodio y potasio, que pasa por la membrana vasolateral, y el ion cloruro pues pasa a través de un canal. Se moviliza a través de canales de la membrana vasolateral hacia el líquido intersticial y luego a la sangre, ¿verdad? Y en el caso del potasio, ustedes ven que se recicla nada más para que funcione este cotransportador, porque regresa al líquido tubular por su gradiente de concentración. Entonces así deja siempre cargado negativamente el líquido intersticial para que se reabsorban otros cationes por la vía transcelular,
por la vía paracelular, como el sodio, el potasio, el calcio y el magnesio. ¿Verdad? Porque cuando pasa el cloruro, entonces el líquido intersticial se vuelve negativo y también la sangre. Entonces eso promueve el paso de cationes. Pero dijimos que aquí, ¿cómo se va a filtrar agua? Porque 15% de agua se filtra, pero esa filtración va a ser en la rama descendente, perdón, en la rama, si bien alrededor, ok, entonces va a ser solamente si la absorción del 15% de agua se da en la rama descendente del asa de Henle, pero de ahí toda la porción de la rama ascendente es impermeable al agua. Entonces ahí se reabsorben iones, pero no se va a reabsorber el agua. Ahora, en la porción final del túbulo contorneado distal, a este nivel el 80% de agua ya fue reabsorbida. Entonces en este túbulo solo entra 25 ml por minuto de filtrado, ¿verdad? Aquí en este caso hay cotransportadores para que se reabsorba el sodio y el cloro. El sodio siempre sale por la bomba de sodio-potasio y el cloro va a través de canales, ¿verdad?, de conductividad en la membrana vasolateral. Aquí en esta sección, en el túbulo contorneado distal, es donde la hormona paratiroidea estimula la reabsorción de calcio, ¿verdad?, de acuerdo a las necesidades corporales. Y ahora en el túbulo colector, que es la última sección, ¿verdad? Aquí a este nivel el 90% de agua ya fue reabsorbido y los solutos ya han sido reabsorbidos, ¿verdad? Entonces se recuerdan que aquí hay dos células, ¿verdad? Las células principales van a reabsorber el sodio por canales de conductividad y sale en la membrana vasolateral por las bombas de sodio-potasio. Y las células principales secretan el ion potasio, que se encuentran en exceso en la sangre. Aquí nos muestran las células intercalares que son más escasas, ¿verdad?, que reabsorben el potasio, el bicarbonato y secretan iones hidrógeno. Entonces, aquí en este caso, aquí es donde se da la reabsorción de agua facultativa, ¿verdad? La reabsorción de agua facultativa. Aquí es en donde, si es necesario, ¿verdad? Si hay, como dijimos, deshidratación, se libera la hormona antidiurética y entonces eso estimula la inclusión en la membrana apical de las células principales del túbulo colector a que introduzcan estas moléculas de aquaporina 2. O sea, estas moléculas de aquaporina 2 se insertan en la membrana bajo la estimulación de la hormona antidiurética. Entonces, si la hormona antidiurética llega a la célula va a expresar ese canal de aquaporina 2 y entonces el agua va a entrar en esas regiones de los túbulos y se va a filtrar, a reabsorber hacia la sangre. Entonces así es como se da la absorción facultativa del 10% de agua, que es el que dijimos que está regulado. Entonces, los receptores, ¿en dónde están? En las células principales del túbulo colector. Ahí se da esa reabsorción y se inserta el canal de aquaporina 2, ¿verdad? Cuando se da eso, entonces se da la absorción facultativa de agua. Ahora, ¿cómo se regula la reabsorción y la secreción tubular? ¿Verdad? Porque así como el glomérulo
la tasa de filtración es regulada, pues la secreción y la reabsorción también deben ser regulados. Entonces, tenemos el sistema renina-angiotensina-aldosterona, que ya dijimos, ¿verdad? Que las células yuxtaglomerulares producen la renina. Si hay un encogimiento de la arteriola aferente, ¿verdad? Si disminuye la presión arterial. Luego dijimos que esta renina convierte la angiotensinógena en angiotensina 1 en el hígado, que la angiotensina 1 en el pulmón se convierte en angiotensina 2, ¿se recuerdan? Y la angiotensina 2 produce la contracción de la arteriola aferente, incrementar la reabsorción de sodio, cloro y agua en el túbulo contorneado proximal, ¿verdad? Para aumentar la presión. Y liberar la aldosterona en la corteza suprarrenal para que las células principales reabsorban el sodio, el cloro y secreten el potasio y aumentar la presión arterial. Luego la hormona antidiurética que ya se explicó, ¿verdad? Esa es la hormona que actúa sobre, dijimos, las células principales de los túbulos colectores, ¿verdad? Para que se inserte en la membrana el canal de acoporina 2 para la absorción de agua. Y tenemos el péptido natriurético auricular, que también se libera cuando aumenta la volemia. Entonces este va a inhibir la reabsorción de sodio y de agua en el túbulo contorneado proximal y en el colector y suprime la secreción de la aldosterona, entonces promueve la natriuresis, que quiere decir la formación de la orina, ¿verdad? Porque esta se va a liberar cuando la aurícula aquí se llena tanto de sangre porque ha aumentado el volumen sanguíneo. Entonces llega la sangre aquí a esta parte, la aurícula, y entonces al ser más de lo debido, el corazón libera el péptido natriurético auricular. Muy bien, jóvenes, eso sería todo lo correspondiente a las actividades de este día. ¿Tienen alguna duda? ¿Alguna consulta? Yo estaba revisando Dígame. el calendario de Tórtola. ¿Sí? ¿Cuántas guías son de esta subproblemática que estamos empezando? De renal. Ajá. De renal, son 4. Ah, vaya. La 18, la 19, la 20 y la 21. Ajá. Y de hecho, Vaya. pues, les quería comentar que para la otra